¿Qué tal? ¿Cómo está? A nombre de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla, le damos la más cordial bienvenida, pidiéndole al Señor que en este tiempo de meditación en su palabra podamos conocer más a nuestro Señor y adorarlo. Así que le invito a que usted haga una oración donde se encuentre y yo haré también lo propio en este lugar. Señor, gracias te damos porque tú te acercas a nosotros y nos das vida, para que te veamos a ti, para que te amemos, y para que, viéndote, Señor, podamos proclamar tu nombre. Gracias por ser nuestro Padre. Así que enséñanos, Dios, a mirar hoy este gozo de saber que somos tus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas Él rompió. Él me inundó con su perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas Él rompió. Él me inundó con su perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas Él rompió. Él me inundó con su perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Si piensas en Dios como tu Padre, o si oras a Dios diciéndole Padre, eso solamente es posible a través de Jesús. A Él sea todo agradecimiento y todo reconocimiento. Porque
Antes de Jesús, ninguna persona, ya sea dentro del judaísmo o fuera de él, ha llamado a Dios como Padre. De alguna manera, nunca lo hizo. Y tampoco lo hizo de la manera en que Jesucristo lo hizo. Sí, la Escritura, de hecho, hace algunas referencias acerca de Dios como Padre, pero siempre se refiere a Dios como Padre de la nación de Israel. Le pongo un ejemplo. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6 dice lo siguiente. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó, el que te hizo y te estableció? Están ustedes aquí, entonces habla acerca de el Señor como su Padre. Pero no te vas a encontrar a alguien que como Jesús primeramente se relacione con Dios como Padre. Y eso usted lo puede observar inmediatamente cuando va, por ejemplo, a Mateo capítulo 11 y entre otros versículos, porque solamente este es un ejemplo. Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27, que dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Y si usted sigue adelante, por ejemplo, el versículo 27 dice así, Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, nota usted aquí las referencias que hace el Señor Jesucristo una y otra vez hablando acerca de esa intimidad de Jesucristo, de Jesús, con su Padre Celestial. Entonces, cuando usted va a los Evangelios, Jesús habla de Dios generalmente como su Padre. Y cuando Jesús ora, lo vemos dirigiéndose a Dios como Padre. Ahora bien, no era una mera metáfora o una palabra general para dar a entender una relación entrañable, no. Que Jesús haya usado la palabra Padre para referirse a Dios y su relación con Él era una realidad fundamental, una realidad profunda e íntima. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en Marcos, en el capítulo 14, ora de esta manera en el huerto del Getsemaní. Dice versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces nota usted aquí, hace esta referencia y decía, Abba, Padre. Abba fue el término más común que los habitantes de Israel y de hecho los hablantes del arameo usaban cuando hablaban con sus padres terrenos. Era el término, incluso, que Jesús y sus hermanos, de parte de María, usaban. Era algo muy común. Y es precisamente que esta forma de hablar de Jesús fue tan escandalosa para los líderes judíos, tanto que lo veían, digamos, como una blasfemia digna de ser castigada. Le dijeron, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 5, en el versículo 18, lo siguiente. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es más, Jesús decía que Él era el Hijo de Dios, y lo era. Y el apóstol Juan, inspirado a través del Espíritu Santo, cuando escribe el Evangelio, dice que Jesús es el unigénito de Dios. Recuerda, en Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo más maravilloso y lo más hermoso es que Jesús quería y quiere hoy que todos sus discípulos, que todos sus seguidores, que todos los que son suyos, los que son hijos de Dios, no en el sentido de Él, sino que son hijos de Dios por adopción, nos relacionemos con Dios como nuestro Padre. Y nos invita, de hecho, a llamarle Padre, Abba, Padre. ¿Recuerda usted? Mateo capítulo 6, versículo 9, dice lo siguiente, cuando se refiere al Padre nuestro. Dice así,
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya notó, Él quiere que nos dirijamos así a nuestro Padre Celestial, como Padre nuestro. La palabra que Mateo usa en el Evangelio es la palabra griega equivalente a Abba en arameo. Abba, de hecho, vuelvo a repetir, era el término común, era el término cotidiano que usaban todos para referirse a sus propios padres terrenos. Así que escucha esto: cuán maravilloso, cuán sorprendente, cuán grande es que Jesús nos invita a llamar así a nuestro Padre, a nuestro Dios, al Dios creador de todas las cosas. Ora a Dios tú ahora diciéndole: Abba, Padre que estás en los cielos. Jesucristo nos invita a hacerlo ahí. Ahora, sorprendente lo es, porque tenemos ese privilegio en la oración. Tú y yo, que somos creyentes, tenemos ese privilegio de acercarnos al Dios Todopoderoso como nuestro Abba, como nuestro Padre. Y uno de los grandes problemas es que estamos tan familiarizados con llamarle Padre, que a veces nos parece tan normal y no lo sopesamos, no le damos ese sentido de peso que debería tener. Nos parece tan normal que damos de hecho por sentado llamar a Dios Padre. Y no vemos la belleza, lo maravilloso, lo profundo y lo sorprendente que es llamarle a Dios Abba, Padre. Y yo espero que en este tiempo de meditación en su palabra, tú puedas recuperar esa maravillosa palabra para ti y puedas recuperar ese maravilloso sentido y esa sorpresa de que tú puedas dirigirte al Creador del universo como Abba, Padre. Porque los judíos, hasta el día de hoy, consideran el nombre de Dios tan santo y sublime que no se atreven incluso a pronunciarlo. Cuando de hecho lo escribían, se abreviaron en 4 letras. Recuerda la palabra YHWH, para no profanar el santo nombre de Dios a través de sus manos. E incluso hoy día, muchos de ellos, de estos judíos, en lugar de escribir Dios, lo escriben como D-O-S, por ejemplo, porque consideran que no es poca cosa hablar de Él, porque es el Santo de Israel. Entonces, observa lo profundamente impactante que es que llamemos a Dios, el Santo de Israel, el Eterno y 3 veces Santo, como nuestro Padre. Es profundamente impactante. Mira cómo hace esa referencia a Dios o a nuestro Padre en textos, por ejemplo, como Apocalipsis. Dice Apocalipsis en el capítulo 4, versículo 8, lo siguiente: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y luego el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16 escribió esto: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, a donde me quiero referir es que Él es nuestro Padre. Sí, Dios es nuestro Padre, pero también no olvides que Él es santo, Él es santísimo, pero también es nuestro Padre. Y más nos vale que no perdamos esa línea de pensamiento y que no tomemos tan insignificante el llamar a nuestro Dios Todopoderoso como Padre. ¿Por qué? Porque incluso el propio unigénito del Padre, el que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, como dice Juan 1:1, el que, en palabras de Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, al que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, el que es lo santo y que llamó a Dios su Padre y Abba Padre, es el mismo que se dirigió a Él como Padre Santo. Juan 17:11 dice lo siguiente: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, si Jesús, siendo en esa condición el unigénito del Padre, llamó a su Padre mismo Padre Santo, entonces deberíamos tener mucho cuidado cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial. Que no sea una palabra media, que solamente la digamos por decir, sino que tengamos la conciencia a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo al Todopoderoso, al Creador de los cielos y la tierra, al Santo de Israel. Entonces, si así es con Jesús, el unigénito del Padre, ¿quién nos da derecho de llamar al Dios Todopoderoso y 3 veces Santo nuestro Padre? Bueno, ese derecho nos lo da precisamente nuestro Padre Santo y su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Ellos nos dan ese privilegio maravilloso y profundo de acercarnos a Él todos los días para decirle, Padre, Abba, Padre. Por eso, mis amados, es importante que pongas una pausa para pensar y agradecer y ser conscientes de esta maravillosa paternidad de Dios para con nosotros. Que nunca olvidemos que a quien nos dirigimos cuando oramos es el Dios Todopoderoso, el Santo Dios, el Creador de todas las cosas y nuestro Padre Celestial. No lo perdamos nunca de vista. Por eso, cuando usted va a la carta del apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 4, dice lo siguiente del versículo 4 al versículo 7. Y dice así, Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, el apóstol Pablo, aquí la primera cosa que nos dice es esto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, lo primero que el apóstol Pablo quiere enseñarnos es sobre la encarnación y la vida de Jesús, vivida, de hecho, perfectamente bajo la ley en cumplimiento de las demandas de la ley. Luego el apóstol continúa diciendo en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, el texto ahora nos indica que cuando Jesús murió, pagó un precio muy alto para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. El Padre Celestial satisfizo todas las exigencias y demandas de su propia justicia y compró para sí a un pueblo que le adore. Por eso la segunda parte del texto dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La consecuencia de la redención, entonces, de este precio que se pagó tan alto por nosotros, fue que Dios ahora tiene y posee legalmente un pueblo para sí mismo, pueblo que Él compró. Y no solamente lo compró legalmente, sino que lo adoptó haciéndolos sus hijos, y por lo tanto ahora son hijos de Dios. Y por eso el texto dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Fíjese bien, esto es un asunto muy experimental, dice el apóstol Pablo. Lo que dijo antes sobre la encarnación, sobre la redención y sobre la adopción es algo que está fuera de nosotros. Pero el apóstol Pablo dice algo que sí está dentro de nosotros. Hay una experiencia espiritual de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, que nos ha sido enviado en nuestros corazones, Él clama en nuestros corazones, clama, Abba, Padre. ¿Lo has experimentado así? Ahora bien, esto se experimenta en el corazón por la fe, y solamente por la fe. Gálatas en el capítulo 3, versículo 26, dice lo siguiente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, todo cristiano verdadero ha experimentado esto.
Si no lo recuerdas, si no recuerdas el día en que Dios envió a tu corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre, si no lo recuerdas, solo tienes que poner tu atención porque todos los cristianos lo experimentan en cierta manera. Todos los cristianos experimentan el hecho de que Dios envía a tu corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y este es el punto. Este es el punto que quiero que tú observes bien, porque seguramente te estás preguntando, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cuál es la experiencia del Espíritu de su Hijo clamando en nuestros corazones Abba Padre? Bueno, para responder a esta pregunta debemos ir a otra porción que está en Romanos capítulo 8. Y dice así la Escritura. Romanos capítulo 8, en los versículos 15 y 16. Dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si recuerda, por una parte, Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y ahora en Romanos capítulo 8, 15 dice que hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual ahora nosotros clamamos Abba Padre. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, el versículo 16 de Romanos capítulo 8 pues nos da la respuesta. Versículo 16 dice así de Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Definitivamente, no escuchamos ni escucharemos una voz dentro de nosotros que diga, Abba Padre, como si estuviéramos nosotros separados de esa realidad, de esa experiencia, y viendo a ver lo que sucede y luego diciendo, pues sí, está bien, no, sí me gusta o no me gusta. Eso no es lo que sucede en absoluto, no es lo que dice el apóstol que sucede. Este es el espíritu del Hijo de Dios que va a tomar posesión del Hijo de Dios y le da voz. Es su espíritu quien es testigo con nuestro propio espíritu que da reconocimiento a nuestro Padre Celestial. Es una voz de gozo y es una voz de alegría que dice, tengo al Dios Todopoderoso y Santo como mi Padre. Es, obviamente, el gozo y alegría que dice, Él pagó por mí, Él me ha adoptado y me ha hecho su hijo, Él se preocupa por mí, Él me quiere, Él me ama, Él me protege, Él me provee, Él me ha convertido en un heredero de todo lo que posee. ¿Por qué? Porque Dios es mi Padre. El Espíritu clama con gozo, con alegría, Abba Padre, y clamamos diciendo, no puedo creer que sea yo hijo de Dios. No puedo creer que Él, el gran ser, el santo, el poderoso, sea mi Padre. Esa es la experiencia de todos los que son hijos de Dios. Es la experiencia del Espíritu de Dios que hace que se levante en nosotros una visión, espiritual de la sangre comprada por Dios para nosotros, del cuidado paternal y de la dulzura del amor de Cristo como nuestro Padre. Es el Espíritu del Hijo clamando, Abba Padre, en y con nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que con toda confianza comencemos a orar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, debido a ello, debido a que a través de solamente Jesucristo podemos decirle a este Dios todopoderoso, creador de todas las cosas y santo, Padre, entonces es la razón por la cual nos podemos acercar confiadamente y orar a nuestro Señor, pidiendo aquello que necesitamos, porque Él es nuestro Padre. Y por eso, igual que en los hábitos espirituales que hemos venido hablando, también la oración es parte fundamental de estos hábitos, porque en ella nos acercamos a nuestro Padre y clamamos, no puedo creer que tú seas mi Padre, pero como tú lo dices y tú me has comprado y me has adoptado, entonces vengo a decirte
que santificado sea tu nombre. Así que piensa en ello, medítalo y hazlo parte de tu ser. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, porque no podemos, Dios, no cabe en nosotros el pensar como tú, como Dios Todopoderoso y Santo, nos tomaste a nosotros, nos diste a tu Hijo, nos redimiste, nos hiciste nueva criatura, pero también nos tomaste y nos hiciste tus hijos, y nos invitas a clamarte a ti, Abba, Padre, santificado sea tu nombre. Padre, gracias, porque solamente es por ti. Así que enséñanos, Dios, a valorarlo todo el tiempo, en cada momento. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre labio mío honores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, ven